Ahí. Sí, Bueno, muy sí, bien, sí. muy bien. Creo que nosotros habíamos visto esto. ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos diseñando un pórtico. Entonces, como yo quiero controlar todas las variables del diseño, después la verificación la vamos a hacer, finalmente hay que hacerla con todo elemento finito, etcétera, pero el diseño conviene tener control sobre las variables. Entonces el diseño lo estaba haciendo, digamos, a mano, con el MATCAD, usando una subestructura, básicamente suponiendo un punto de inflexión en la mitad de la columna, que se cumple razonablemente bien en casi todos los pisos, menos los pisos inferiores. eh, estábamos haciendo ese diseño. Y habíamos diseñado la cantidad de armadura de las vigas, que es lo único que resolvemos a partir de las acciones, digamos. A partir de las acciones, nosotros podíamos saber cuáles eran los momentos en las vigas y con eso diseñábamos la armadura de las vigas. Una vez que diseñábamos la armadura de las vigas, que era lo único que hacíamos un cálculo elástico con el factor de reducción 7, en este caso, de pórtico con gran ductilidad. Nosotros después sabíamos cuáles eran los momentos de fluencia negativos y positivos en las rótulas plásticas que esperamos en las vigas, es decir, que diseñamos para que las rótulas plásticas se produzcan en las vigas, y a partir de ahí podíamos calcular por equilibrio, corte en las vigas, momento en las columnas y esfuerzo axial en las columnas. Esto es lo que habíamos hecho la clase pasada, si no me equivoco. Entonces íbamos sumando y resultaba que más o menos con dimensiones parecidas, que es lo que ocurre en general en pórticos en zona sísmica, nosotros teníamos este tipo de comportamiento esperable en las columnas. Las columnas interiores tienen esfuerzos normales que prácticamente solo se diferencian por los factores 0,9 o 1,2 de la carga gravitatoria, y momentos flectores grandes, porque en una columna interna los momentos en las columnas tienen que equilibrar los momentos de las vigas de los dos lados. En las columnas exteriores tengo momentos menores, porque solo tengo que equilibrar uno de los momentos de las vigas, pero tengo una gran variación de los esfuerzos normales porque es ahí donde se produce el esfuerzo normal debido al sismo, a la carga horizontal, que suma y resta respecto de la carga gravitatoria. Así que nosotros nos vamos a encontrar con esto cuando diseñemos nuestro pórtico, y tenemos que saber cuál es el comportamiento esperable de columnas interiores y columnas exteriores, y particularmente crítica para el esfuerzo normal de tracción es la columna de esquina, porque ahí tenemos plastificación en este sentido y en este, y se juntan las dos y dan un esfuerzo y menos carga gravitatoria también, y por lo tanto la columna de esquina suele ser una columna que está traccionada en el caso sísmico, y eso generalmente suele dar bastante armadura. Bueno, entonces yo así como hice el análisis preliminar de las solicitaciones, yo voy a diseñar la armadura de las columnas a partir de métodos aproximados, porque como les dije, no hay que ser muy preciso en el diseño, si de todos modos el comportamiento final es fuertemente no lineal, y solamente el análisis no lineal nos va a decir cómo esa estructura se va a comportar. Entonces nosotros ahora vamos a a calcular la armadura que necesitan las columnas usando un diagrama de interacción simplificado. El diagrama de interacción simplificado nos basamos en vez de tener la forma que tiene el verdadero diagrama de interacción, lo simplificamos a un diagrama con dos rectas, un diagrama triangular. Vamos a simplificar con eso. Entonces vamos a necesitar 3 puntos para eso. Este punto que está acá, que es compresión pura, este punto que está acá, que es tracción pura, y el punto de falla balanceada, que es ese punto. Falla balanceada definimos cuando la deformación del hormigón alcanza la deformación máxima eh, sin confinar, es decir, el 3 por mil, y la deformación en el acero del otro lado alcanza la deformación de fluencia, es decir, con un acero 420 más o menos 2 por mil. A eso llamamos falla balanceada. Entonces vamos a calcular los esfuerzos axiales en la compresión pura y en la tracción pura, y los momentos y esfuerzos axiales de la falla balanceada en forma aproximada. Bueno, el esfuerzo de compresión pura
es muy fácil de calcular, es F'C por el área de hormigón, más la tensión de fluencia del acero por el área del acero, más el 0,85 por la debilidad que tiene el hormigón en la parte superior de una columna, y esto despreciando el área de armadura respecto del área total en esta ecuación, y dividiendo por las dimensiones B por H para definir la cuantía total de armadura, llegamos a que el esfuerzo axial nominal tiene esta fórmula que está acá. 0,85 de F'C es el aporte del hormigón, Rho por Fi es el aporte del acero, multiplicando a B por H. Y en la zona comprimida, nosotros tenemos un factor de reducción de resistencias de 0,65. La norma, para tener en cuenta excentricidades accidentales, etcétera, limita la máxima fuerza axial de compresión a 0,8 de P sub 0. Así que este triángulo que está acá lo cortan en 0,8 de P sub 0. Después tenemos de este lado la falla de tracción. Nosotros vamos a poner las fallas, a la compresión la vamos a poner con signo positivo y a la tracción con signo negativo, al revés de lo habitual, porque en general las columnas están comprimidas, ¿no? Así que, y bueno, en la falla, en la tracción de una columna, la resistencia a la tracción es directamente el área del acero total por la tensión de fluencia del acero y un factor de reducción, como estamos hablando de falla por acero, de 0,90. Entonces este será el punto de tracción pura de ese diagrama. Y después vamos a la falla balanceada. Entonces en la falla balanceada tenemos que de un lado, y acá tenemos dos ejemplos, donde tenemos armadura comprimida y armadura traccionada, en este caso con este momento, o esta otra que tengo un momento así, tenemos armadura comprimida y armadura traccionada. Si yo supongo que estoy en falla balanceada, puedo suponer que está en fluencia tanto la armadura comprimida como la armadura traccionada. Por lo tanto, desaparece en el esfuerzo axial la armadura en lo que sería la falla balanceada, porque las dos están en fluencia, las dos, estoy suponiendo una armadura simétrica, las dos son iguales, y por lo tanto una se simplifica con la otra desde el punto de vista del esfuerzo axial, y solo me queda el esfuerzo axial en el hormigón, que para una sección que tiene de un lado 3 por 1000 y del otro lado 2 por 1000 en tracción, más o menos, si ustedes hacen la cuenta, le va a quedar este esfuerzo axial, que es básicamente el hormigón, con el eje neutro cercano a la mitad, que es 0,42 de F'C por HB por el 0,65 de reducción. Y el momento balanceado es esa fuerza, momento de la falla balanceada respecto del baricentro. Entonces el hormigón va a tener ese esfuerzo que estábamos calculando ahí, multiplicado por la distancia de la resultante de la tensión del hormigón al baricentro, que más o menos se puede estimar en 0,32 de H, y esto es el aporte de la armadura en el momento de la falla balanceada. Estamos suponiendo que este está en fluencia, así que acá se divide entre lo que es la armadura de, de borde, digamos, a los fines del momento, que lo vamos a llamar A sub SE, que es esta más esta, y el resto, la armadura interna, que vamos a llamar ASS, que en este caso es esto que está acá, y en este caso es todo esto que está interno ahí. Bueno, eso lo llamamos ASE. Entonces, los momentos que produce esa armadura respecto del baricentro es más o menos la mitad de ACE más 0,15 de ASS. Es un poquito más de la mitad porque consideramos también algo más de esta que colabora al momento respecto del baricentro, multiplicado por la tensión de fluencia y multiplicado por H sobre 2, H es la distancia total acá de la fibra, menos D', que es este pedacito que está acá, hasta donde se encuentra el baricentro de la armadura. Así que con esa fórmula aproximada tenemos el momento balanceado y la carga axial balanceada, y entonces nosotros tenemos básicamente este diagrama triangular de interacción, y con ese vamos a dimensionar la armadura. Entonces, vamos a verificar la armadura, vamos a calcular la armadura con ese diagrama de interacción simplificado.
Entonces, nosotros tenemos dos casos posibles. Que nuestra valor de esfuerzo axial y momento flector se encuentre por encima de la parte de la fuerza axial balanceada, o que el esfuerzo axial momento, este punto que está acá, que es el que queremos dimensionar a la armadura, se encuentre por debajo de la falla balanceada. Entonces, en un caso, el momento en el cual tocamos el diagrama de interacción M' es mayor que M, y estoy por debajo, el momento, es decir, en el diseño yo tengo que diseñar de tal forma que el momento que está, que puede resistir esa sección con la armadura que todavía no conozco, pero voy a diseñar, tiene que ser mayor que M, y acá también el momento con la armadura que voy a diseñar tiene que ser mayor que M. Ahora, en ambos casos yo voy a calcular esa relación entre M', que es el momento máximo que puedo tomar con la armadura que estoy poniendo, y el momento balanceado, usando semejanza de triángulos. Entonces, como voy a usar usando de triángulos, en un caso voy a usar este triángulo que está acá comparado con este, y en este caso este triángulo que está acá comparado con este otro. Entonces, fíjense que acá estoy poniendo P sub 0 menos P y P sub 0 menos PB, es decir, estoy relacionando el triángulo que está rayado en rojo acá con el triángulo hasta la falla balanceada. Y esa relación por semejanza de triángulos tiene que ser igual a la relación entre estos puntos, M' y MB. Así que de acá puedo despejar cuánto vale M', y entonces finalmente puedo decir que tengo que diseñar la armadura de tal manera que ocurra que el momento que está actuando sobre esa columna tiene que ser menor o igual que esta ecuación que está acá, donde P sub 0 lo conozco, porque es la máxima fuerza axial, P sub B la conozco, porque es la fuerza de la falla balanceada, y MB lo conozco porque es el momento de la falla balanceada. Quiere decir que dado P, yo puedo calcular, puedo ver cuál es la armadura que necesita para que se cumpla esto. Y del otro lado lo mismo, solamente que los dos triángulos semejantes que voy a comparar es este que está acá con este otro triángulo. Entonces acá tengo M' sobre MB de un lado, y del otro lado es la relación entre P menos P sub T, es decir, este triángulo, con P sub B menos P sub T, es decir, ese triángulo. Y de ahí saco para el otro caso cuánto tiene que ser el valor de M que puedo resistir si P es menor o mayor que P sub B. Entonces, con estas fórmulas tengo los siguientes casos. Si PU es menor o igual que, en el caso de que PU sea mayor que P sub B, es decir, si yo estoy por acá arriba, entonces el momento último tiene que ser menor o igual que esta ecuación que está acá. Y si estoy abajo, aparece esta otra relación. En un caso estoy poniendo la fuerza P0, la máxima fuerza axial, y en otro caso la máxima fuerza de tracción. El valor de P sub 0 lo puedo escribir con esta fórmula que está acá, si esta es la nominal, P sub 0 es multiplicada por el 0,65, así que ahí tengo cuánto vale P sub 0. Y los valores de A sub E y A sub S son estimados relativamente fácilmente. Por ejemplo, una columna de sección cuadrada que tengo 8 barras, en total, el ACE será 6 y el ACS será 2, así que 0,6 de ACE más 0,15 de ACS me da 3,9 de cada una de las barras que tengo, o 0,49 de la armadura total. Y si tuviera una barra cuadrada que tenga 20 barras, como está acá, tendría 12 barras trabajando en el extremo y 8 barras internas. Esto me da, si aplico esta fórmula que está acá, 0,42 de la armadura total. Quiere decir que no hay mucha variación en este número de cuánto tengo que poner de armadura total para el momento de la falla balanceada. Así que en la falla balanceada tenía estos dos valores que están acá, que yo lo puedo simplificar de esta manera: 0,32 por 0,42
me da 0,134, y entonces acá tengo F'C por B por H cuadrado, es el aporte del hormigón al momento de la falla balanceada, y este 0,49 y 0,42 tomo en forma aproximada 0,45, y este es el aporte de las barras de acero de la armadura total a la falla balanceada como está indicado ahí. Por lo tanto, Raúl, sí, adelante. está Dominique en espera en la sala de espera. Ah, bueno, ahí la hago otra. Listo, la acabo de aceptar. Ahí está. Bueno, entonces, como le decía, según yo esté con una carga axial por arriba de la falla balanceada o por debajo de la falla balanceada, tendré estas dos fórmulas para calcular el momento último. Entonces, yo estoy tratando de calcular armadura, ¿no es cierto?, que voy a poner. Entonces, tengo estas dos fórmulas que están acá, y acá me aparece la armadura que quiero calcular. Y acá este momento balanceado también va a depender de la armadura. Así que, en definitiva, lo que yo voy a hacer es despejar de acá la armadura total que tengo que poner para satisfacer mi diagrama de interacción simplificado, y me queda esta fórmula que está acá. Es el momento que tengo, el momento que tengo en esa sección es este, el esfuerzo axial que tengo en esa sección es este, y acá sería P sub 0 en el caso de que esté por arriba de la carga axial, a lo cual le voy a restar que es el aporte del hormigón, y lo voy a dividir por todo lo que está multiplicando a la armadura, y con esto saco cuánta armadura necesito. Y en el otro caso, que no puedo escribir tan directamente esta fórmula como está acá, pero sí que va a ser una función de la armadura total, ese momento de falla balanceada, en ese caso, bueno, escribo simplemente esta fórmula en el MATCAD y puedo obtener cuánto vale la armadura que tengo que poner. Bueno, acá no lo pude despejar directamente, porque mientras que yo tenía escrito acá P sub 0, lo puedo hacer prácticamente independiente de la armadura, porque yo lo que hice acá es suponer que es el 1%, y si es el 2% no va a cambiar mucho este valor, entonces la hice independiente de la armadura, y por eso pude despejar acá directamente la armadura, sabiendo que P sub 0 lo escribí con esta fórmula simplificada que está acá, no depende de la cantidad de armadura. En cambio, en el caso de la armadura traccionada es fuertemente dependiente la fuerza P sub T, lo que puede tomar la sección a la tracción, es totalmente dependiente de la armadura traccionada. De hecho, esta es la fórmula, como está acá. Entonces, no se puede despejar directamente la armadura traccionada como hice en el otro caso, y puedo poner esta expresión que está ahí. Bueno, y con esto entonces ustedes pueden, con el diagrama simplificado, calcular cuánta armadura necesitan una columna. Fíjense que en general ustedes verifican con el diagrama de interacción. Ponen una armadura y verifican que el diagrama de interacción funcione. Bueno, con este método simplificado ustedes calculan la armadura que van a necesitar. Bien, entonces vamos a pasar ahora, con eso van a dimensionar entonces la cantidad de acero que necesitan en la columna para satisfacer los momentos y esfuerzos axiales que tengan del análisis. Vamos a ver qué pasa para el esfuerzo de corte en la columna. Entonces, ustedes ven lo que está acá es lo que dice el reglamento que tienen que hacer para calcular el esfuerzo de corte en la columna. Bueno, una posibilidad sería considerar que ustedes tienen un momento de fluencia acá y acá. Sin embargo, eso no es lo que esperan, porque nosotros esperamos que las rótulas plásticas, es más, diseñamos, ¿cierto?, para que las rótulas plásticas se produzcan acá y acá, no acá. Por lo tanto, es necesario
hacer alguna otra hipótesis sobre sobre ese comportamiento para diseñar el corte en las columnas, porque si no nos va a dar un corte muy grande que no va a ser realista. Bueno, entonces vamos a continuar con esto. Equilibrio. Vamos a determinar el esfuerzo de corte en la columna usando equilibrio. Y el equilibrio que vamos a usar es de tal forma que yo sí use lo que conozco que va a tener, porque yo diseño para eso, que es que en las vigas tenga los momentos de fluencia, que es esto acá y esto acá. En las vigas tengo los momentos de fluencia. Bueno, así que la hipótesis que tengo que hacer es sobre el punto de inflexión. Y yo voy a suponer que la distancia entre estos dos puntos de inflexión es la altura h de un entrepiso. Y eso vamos a ver enseguida, realmente se cumple con mucha aproximación, ocurre eso. Pueden estar corridos estos dos puntos de inflexión, pero en general se corren de tal manera que se sigue manteniendo esta distancia h en forma muy aproximada. Así que en una columna interna tengo este equilibrio y en una columna externa tengo este equilibrio. Así que de acá resulta, si yo desprecio la fuerza que ese entrepiso puede tomar, puede venir en esa columna por la acción sísmica, si yo desprecio esta fuerza, que no la puedo despreciar, bueno, directamente despreciando eso que está en azul, el equilibrio del esfuerzo de corte en la columna es la suma de estos dos momentos dividido h. Y lo mismo en esta, donde solamente es un momento. Así que otra vez una columna interior va a tener prácticamente el doble de esfuerzo de corte que una columna exterior, por estos dos momentos que tengo que equilibrar. Bueno, fíjense que lo que yo les decía es que lo que les voy a mostrar ahora es la respuesta no lineal de un edificio de 12 pisos, donde estoy mostrando solo los 6 pisos inferiores, donde está suponemos que las vigas tienen un comportamiento no lineal y las columnas se comportan en forma elástica, que es lo que yo espero. Entonces, lo que está acá es lo que se espera con las cargas estáticas del reglamento. Este diagramita típico de árbol de Navidad de los momentos en las columnas. Ahora después está indicado qué es lo que pasa en la realidad durante la respuesta de ese edificio a periodos en instantes de esa respuesta sísmica de 1,64 segundos, 2,25, 2,73, 4,01, 5,48, cómo se va moviendo eso. Y fíjense que los puntos de inflexión se van moviendo fuertemente, acá, pero en todos los casos, en general, la distancia entre los puntos de inflexión, aproximadamente igual a h se mantiene, salvo en los dos pisos inferiores. Estos son los únicos donde no se mantiene esto como una excelente aproximación. Bueno, así que en función de eso, nosotros vamos a tratar de estudiar un poco qué es lo que pasa con el esfuerzo de corte en las columnas. Entonces, en la realidad, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos acá ahora es el corte en las columnas de un edificio de 10 pisos sujetos a movimientos sísmicos, todos escalados al espectro de diseño. Es decir, corría ese edificio con varios sismos, todos distintos, pero todos de tal manera que tengan más o menos el mismo valor de espectro de diseño. Entonces, esto que se muestra acá es cómo varía el esfuerzo de corte dividido R. Es decir, eso es lo que yo esperaría con un comportamiento elástico. Pero las acciones sísmicas son mucho mayores que las de diseño porque estamos suponiendo un comportamiento no lineal para dividir por R. Entonces aparece el comportamiento que se ve acá. Este punteadito
que está por acá tan grande, es cuál sería el esfuerzo de corte en la columna si yo supusiera rótulas plásticas en todas las columnas de un piso, que es lo que yo evito con mi diseño. Así que yo no espero que eso ocurra, porque diseño para que no ocurra. Bueno, si esto ocurriera, los esfuerzos de corte que tendrían serían estos que están acá. Entonces, lo que vemos claramente es que los esfuerzos de corte están en algún valor intermedio entre lo que resultaría del cálculo estático y lo que resultaría de considerar fluencia en las columnas. Y son no todos iguales, sino que tengo valores aproximados eh, intermedios, como se indica ahí. Entonces, en punteado, esta línea punteada es lo de suponer la suma del momento de las vigas dividido dos veces la luz, que es lo que les dije antes, que da bien, salvo en estos últimos dos pisos que están acá. Así que, en general, es suficientemente aproximado usar, como dijimos, los momentos como esfuerzo de corte, dos veces la sumatoria de las vigas, dividido en este caso dos veces la altura, porque estamos considerando los momentos en las dos columnas, como se indica ahí. Bueno, conclusión entonces. La idea es, en todos los pisos, salvo en el primero, es suficientemente razonable calcular el esfuerzo de corte en las columnas, suponiendo este diagrama de equilibrio que está acá. Entonces es directamente el momento que llega acá, dividido la distancia entre pisos, y eso es suficiente. Ahora, ¿qué pasa en el primer piso? Bueno, el primer piso tiene una particularidad. Cuando nosotros diseñamos para que ocurra esto, en teoría. Por lo tanto, todos los momentos que están acá, todas las rótulas plásticas que están indicadas en rojo están en las vigas, salvo para formar un mecanismo, necesito también rótulas plásticas que ocurran ahí abajo. Así que con esa idea, tenemos acá lo que ocurre en el primer piso. Entonces, en el primer piso, ¿qué sabemos? Que abajo en la columna acá sí sé que tengo el momento de fluencia. Después, este es el primer piso, no hago nada, y yo sigo acá hasta el punto de inflexión del segundo piso, donde supongo que acá pongo un punto de inflexión. Y después tengo acá sí rótulas plásticas en las vigas del primer piso. Así que ahora voy a plantear el equilibrio en esto, que no es solo un equilibrio de un entrepiso, sino que es un equilibrio donde estoy poniendo acá abajo el momento de fluencia en la base de la columna. Entonces, ahora planteo el equilibrio de las fuerzas que están acá y termina siendo esta expresión. Aparece el momento de fluencia de la columna abajo, la suma de los dos momentos del primer piso y la suma de la altura del primer piso más la mitad del segundo. Así que, y con eso puedo sacar el esfuerzo de corte que tengo en la columna del primer piso. Para eso voy a estar en este momento, ¿no? El momento de fluencia en la columna de la planta baja, cosa que antes no necesitaba. Bueno, así que tengo para cada columna dos estados de carga, para las fuerzas actuando en un sentido y para las fuerzas actuando en otro, horizontales. Es decir, para cada columna tengo dos esfuerzos normales, y para cada uno, estoy hablando ahora de cuánto vale ¿no es cierto? ¿Cuánto vale ese momento? Bueno, el momento de fluencia que quiero calcular va a depender, si este es el diagrama de interacción, va a depender del esfuerzo normal que tenga. Y yo voy a tener dos esfuerzos normales, uno para la carga horizontal en un sentido y otro para la carga horizontal en el otro sentido. Por lo tanto, voy a tener dos momentos de fluencia para esa columna. Depende que esté considerando las cargas horizontales en una dirección o en la otra.
Así que bueno, calculo los momentos, los valores de resistencia probables, considerando phi igual a 1, porque son los probables, no quiero reducirlas, no estoy diseñando, sino estoy estimando. Así que phi es igual a 1 y el valor probable de la tensión de fluencia es un real, es un 25% mayor que la tensión de fluencia nominal. Con lo cual, yo en esa planta baja puedo estimar el valor probable de la carga axial balanceada con este valor y el valor probable del momento balanceado en la planta baja con este otro valor donde n es el número de barras. Lo mismo puedo estimar para la carga de tracción axial de esa columna de planta baja. Así que el valor probable de la fuerza axial en esa columna de planta baja es ese, y finalmente puedo usar las mismas ecuaciones que tenía antes del diagrama de interacción triangular para calcular cuánto valdrá el momento de fluencia según una fuerza axial u otra en la columna de la planta baja. Todo esto porque necesitamos ese momento de fluencia de la planta baja que depende de la carga axial. Antes en las vigas no aparecía ese problema. Entonces, para cada columna tengo dos esfuerzos de corte según el esfuerzo normal. Tendré un esfuerzo, un momento para la carga actuando en un sentido y otro momento para la carga actuando en el otro sentido, tanto para la columna externa como para las columnas internas. Es decir, voy a tener momentos de fluencia distintos en la base de la columna para fuerzas actuando en esta dirección que para fuerzas actuando en esta dirección. Digamos, cada una de estas columnas no van a estar afectadas prácticamente. Y la columna A, esta que está acá, va a tener un valor de momento de fluencia para la carga en un sentido y después se va a invertir y eso va a pasar en el otro lado. Así que en general, después tienden a compensarse porque una sube y otra baja en forma más o menos simétrica. Así que finalmente el resultado sería este. Yo tengo este caso para una columna externa, este caso para una columna interna, y esto sería lo que estaría pasando en una columna interna con los momentos de fluencia que yo espero, y esto para la columna externa para los momentos de fluencia que espero una columna externa. Bueno, esos valores los puedo calcular, y entonces, porque diseñé mi columna está diseñada, así que yo tengo los valores, voy a poder calcular cuánto valen estos momentos de fluencia, y con esos momentos de fluencia, a partir del equilibrio que están acá, puedo calcular los esfuerzos de corte que tengo en esas columnas de borde, en las columnas internas y la columna externa, para las fuerzas actuando en un sentido o en otro sentido. Acá, esto es B. Y esto es B. Para la fuerza actual en otro sentido, en la otra dirección. Bueno, así que esos serían los esfuerzos de corte que yo espero en las columnas A y B de la planta baja. Bueno, así que ahí ya calculé cuál es el esfuerzo de corte que espero en las columnas de planta baja. Ahora el asunto es, bueno, ¿cuál es el valor que puedo tomar de contribución del hormigón en la columna de planta baja? Bueno, ese valor B sub C es distinto si la columna tiene tracciones en algún momento de su respuesta o no las tiene, ¿no es cierto? Porque aparece en la fórmula de cuál es el valor que toma la contribución del hormigón en una sección, aparece la acción colaborativa si es compresión o disminutiva si es tracción del esfuerzo normal en la columna, que es esto que se suma ahí al valor del esfuerzo de corte. Bueno, de acuerdo a lo que dice el reglamento, si el esfuerzo normal dividido 6 veces a sub g es
no puede ponerse un esfuerzo normal mayor que 0,0. En esta ecuación no hay que poner valores mayores que 0,05 de F'C, aunque los tuviera, porque no interviene realmente el esfuerzo normal una vez que supero ese valor. Si yo espero una rótula plástica en la columna, bueno, B sub C lo tengo que poner igual a 0. Y si no, B sub C responde a esta fórmula que está acá. Resumiendo, entonces, si tengo compresión menor o igual, lo que dice finalmente es esto, si tengo una compresión menor o igual que el área de la sección por F'C dividido 20, es decir, si tengo una compresión chica o si tengo tracción, bueno, no puedo considerar contribución del hormigón para tomar el esfuerzo de corte en la columna. Si el esfuerzo axial que tengo en la columna supera ese valor del área por F'C dividido 20, entonces la contribución del hormigón la puedo tomar con esta ecuación que está acá y no superar este 0,42 de la raíz de F'C cuando lo calculo en megapascales. Y finalmente, el esfuerzo de corte que puedo tomar, no puedo superar este valor total, ahora incluyendo B sub S, es decir, el resto, una parte la tomo con el hormigón y el resto la tomo con el acero. Entonces, resumiendo, ¿cómo hago el dimensionamiento al corte de secciones de hormigón armado en zona sísmica? Bien, el esfuerzo de corte lo tomo como siempre sumando la contribución del hormigón B sub C y la contribución del acero B sub S. Si tengo una rótula plástica en vigas, B sub C es igual a 0. Si no, entonces, en ese caso que B sub C es igual a 0, todo el esfuerzo de corte lo tengo que tomar con armadura de estribos. Si lo tengo que tomar con armadura de estribos, yo puedo hacer el equilibrio acá de las fuerzas que los estribos toman cruzando una fisura de corte como se indica ahí. Así que de hacer ahí ese equilibrio entre la separación de las resultantes de compresión del hormigón y de tracción del acero, que es este brazo de palanca JD, y el ángulo θ que tiene la fisura de corte, resulta que la zona que están cruzando los estribos va a estar dada geométricamente por JD con tangente de θ. Entonces tengo que tomar todo el corte que puedo tomar en esa zona por estribos. Haciendo ese cálculo, resulta la cantidad de armadura que tienen que poner para tomar el esfuerzo de corte, que es lo que se está indicado acá, y después puedo tomar con distintas ramas, distinto diámetro de estribos, y en definitiva, de esa manera saco cuánta armadura voy a tomar. Finalmente, si yo tengo posibilidad, si tengo esfuerzos axiales para todos los estados de carga, esto va a ocurrir sobre todo en las columnas internas, si todos los esfuerzos axiales en todos los estados de carga, la fuerza axial es mayor que esto, cosa que generalmente ocurre en las columnas internas y no ocurre en general en las columnas externas, yo puedo considerar que la sección de columna puede tomar algo de esfuerzo de corte, como se indica acá, es el corte que toma el hormigón, y entonces necesito menos armadura porque puedo usar esta fórmula que está acá para reducirla. Y después, tanto en columnas como vigas, tengo que tener una armadura mínima para controlar fisuración, y esa armadura mínima es del orden del 8 por 1000 relacionado al ancho y a la separación entre estribos, al ancho de la viga y la separación entre estribos. Bueno, lo siguieron hasta acá, entonces, el tema de calcular, primero calcular el esfuerzo de corte. Para calcular el esfuerzo de corte tienen que hacer el equilibrio. Es muy fácil de hacer con las rótulas plásticas en las vigas, salvo en la planta baja, donde tengo que considerar la rótula plástica en la base de la columna. Para considerar la rótula plástica en la base de la columna, tengo que ver qué pasa cuando el esfuerzo normal viene en un sentido o viene en otro sentido. En general, esfuerzos normales más elevados me permiten tomar momentos mayores
que esfuerzos normales más chiquitos. Entonces, en general, ocurre eso que está ahí y eso lo tengo que considerar especialmente en las barras, en las columnas externas. Bueno, como la armadura está dimensionada de la columna, yo después puedo calcular ese momento de fluencia y con eso puedo sacar el esfuerzo de corte. Y según sea el valor del esfuerzo axial, yo puedo considerar algún valor, alguna contribución del hormigón a tomar el esfuerzo de corte, o si tengo una rótula plástica o un valor muy pequeño del esfuerzo axial, eso tiene que ser valor igual a cero. Y después la clásica ecuación de equilibrio para determinar la armadura que tengo que poner para tomar el corte. Bueno, ¿alguna pregunta de eso? No. No, no. Si no hay preguntas de esa parte, veamos un poco qué es lo que finalmente aparece después de todo lo que vimos, la necesidad de confinamiento y los distintos casos, según el nivel de fuerza axial. Estamos viendo qué es lo que pasa con las columnas. Entonces, el reglamento divide lo que hay que hacer en las columnas en función de los valores de esfuerzo axial. Entonces, si el esfuerzo axial es menor que 0,10 de la relación, de 0,10 en la relación entre el esfuerzo normal que tiene esa columna y F'C por el área, si estoy menor que 0,10, eso lo considero una viga, y en una viga tengo ductilidades de curvatura mayores que 30, así que no tengo mayor problema. Si voy hasta el 0,20, la compresión, valores menores que 0,20 del valor del área por F'C, valores menores que eso, la compresión no alcanza a cerrar las fisuras por fluencia de tracción. Es una compresión que no alcanza a cerrar las fisuras por fluencia de tracción y por lo tanto toda esta zona, de acá para allá, yo no puedo considerar que el hormigón toma esfuerzo de corte. Después divide otra zona que es 0,30, que es prácticamente el punto acá de falla balanceada, digamos. A partir de ese 0,30 veces el valor del área por F'C, tiene consideraciones especiales respecto al pandeo de las barras. Se requiere que todas las barras estén arrostradas, fíjense la diferencia entre esto y esto, todas las barras longitudinales las quiere arrostradas si el esfuerzo axial pasa de 0,30, porque, bueno, quiere asegurarse que las barras intermedias, como estas, no pandeen. Cuando el esfuerzo axial es grande, tiene ese peligro. Entonces, a partir del 0,30, requiere que todas las barras que tienen a la columna estén arrostradas por una rama de estribos. Y toda esta zona, que está acá además, toda esta zona que es la zona de esfuerzos axiales grandes, en la zona de esfuerzos axiales grandes pide un confinamiento adicional, que es esto, para alcanzar una capacidad de rotación plástica del 3%, que es lo que se requiere para tener un comportamiento dúctil. Bueno, el confinamiento adicional que pide en esa zona está dada por esta armadura de estribos. Fíjense, ¿se acuerdan que habíamos visto que la cantidad de estribo que había que poner por confinamiento tenía dos razones? Una era asegurar una capacidad de rotación plástica, otra era seguir manteniendo el esfuerzo normal una vez que salta el recubrimiento. Aparece ahora una tercera, que es cuando el esfuerzo axial es muy grande, y fíjense que esta tercera tiene una cantidad de estribos de armadura horizontal que la hace depender de ese esfuerzo axial sobre la columna, y que es de estudios experimentales que si el esfuerzo axial es muy grande, yo para tener 3% de rotación plástica necesito un confinamiento adicional y que tener todas las barras longitudinales restringidas al pandeo por rama de estribos. Bueno, así que esas son todas las condiciones que vimos hasta ahí, son para vigas y columnas. Entonces, veamos ahora qué pasa con los nudos de pórtico. Entonces, los nudos de pórtico, lo que pasa en un nudo de pórtico depende de cómo esté confinado externamente ese nudo. ¿Qué es un confinamiento externo? Tengo un nudo viga-columna y que todos los lados de ese nudo viga-columna tenga,
material que impida su expansión. Eso es básicamente el confinamiento de que estamos hablando acá. Entonces, esta es una columna que tiene los 4 lados confinados, esta tiene 3 lados confinados, esta tiene 2, y después está el confinamiento en la parte superior. Estas están confinadas también arriba y abajo, todas estas, y estas están solo confinadas hacia abajo. Entonces, todo eso hace que ese confinamiento externo mejore la capacidad del nudo de transmitir los momentos flectores, es decir, de transmitir esfuerzo de corte de un lado a otro de la viga y de la columna. Ahora, si yo pongo una viguita y tengo una columna muy ancha, no voy a estar confinando nada. Entonces, establece especificaciones de cuál es la dimensión mínima que tiene que tener una viga para que este nudo se encuentre confinado. Entonces, la condición que tiene es que el ancho de la viga que llega a ese nudo tiene que ser mayor que 3/4 del ancho de la columna. Es decir, se considera que esta viga que están acá, esas vigas que están ahí, están confinando el nudo si por lo menos el ancho de la viga es mayor que 3/4 del ancho de la columna. Cada una de estas geometrías del nudo que están acá tienen distinto grado de confinamiento y por lo tanto distinta resistencia. O sea que la resistencia siempre va a depender del confinamiento, en definitiva. Bueno, a ver, entonces vamos a determinar ahora, antes de ver qué resiste, cuáles son las solicitaciones que tiene un nudo al corte. Entonces vamos a ver un nudo interior. Vamos a considerar este nudo interior que está acá. Entonces tenemos una columna, que es esta, y una viga que es esta. Y se encuentran en este nudo, que es esta zona que está acá. Entonces ahora vamos a ver el corte que tengo que transferir en ese nudo. ¿Qué sabemos nosotros? De lo que estamos seguros es que en un sismo importante vamos a tener un momento de fluencia positivo acá y un momento de fluencia negativo acá, porque diseñamos para eso. Diseñamos para que se forme una rótula plástica acá y otra rótula plástica ahí. Es decir, esperamos que se produzcan momentos de fluencia positivo y negativos en esa viga. Así que si yo quiero calcular el B sub J, es decir, cuánto esfuerzo de corte tengo que pasar en este nudo para llevar lo que tengo acá arriba, que es un esfuerzo de compresión de este lado y un esfuerzo de tracción de la barra de ese lado, a lo que tengo acá abajo, que es un esfuerzo de compresión de este lado en el hormigón y la barra que la estoy traccionando en el lado de abajo. Las tracciono con el FI real, es 1,25 de tensión de influencia, multiplicado por la cantidad de armadura superior e inferior que yo haya puesto. Entonces, del equilibrio se puede calcular cuánto vale el esfuerzo de corte que yo tengo que transmitir en ese nudo. El esfuerzo de corte que tengo que transmitir será la suma de esta tracción más esta compresión del otro lado, menos el esfuerzo de corte acá arriba en la columna. En general, por otro lado, el esfuerzo de compresión va a ser igual al esfuerzo de tracción acá abajo, así que ese esfuerzo de compresión lo puedo resumir de esa manera que está ahí. Así que, en definitiva, eso es lo que va a ser B sub J. Va a ser 1,25 de la tensión de fluencia por la suma de la armadura superior y la armadura inferior de la viga, y a eso le puedo restar, porque eso no tengo necesidad de transferirlo, porque lo toma el esfuerzo de corte en la columna, a eso le puedo restar el esfuerzo de corte en la columna. El esfuerzo de corte en la columna lo puedo calcular como vimos recién, del equilibrio con la altura h, y nosotros entonces, sabiendo que estos dos momentos los puedo calcular también con estas fórmulas que están ahí, yo puedo calcular el esfuerzo de corte en la columna con esta ecuación. Por otro lado, recién vimos acá que si paso el B de la columna del otro lado, BJ más B de la columna es esto. Es decir, esto que está acá en verde es el B sub J, lo que hay que transferir de corte, más el esfuerzo de corte que tiene la columna, es igual a eso que está ahí. Así que yo puedo calcular B sub J como el B sub J lo puedo despejar
entonces de acá, y va a ser B en la columna, que es lo que tengo ahí, por, por H dividido JD. Eso me permite calcular esa parte, menos el B de la columna. Es decir, estoy calculando esto que está acá. Bueno, así que nosotros ahora podemos calcular el despejar B sub J, que es lo que queríamos hacer, cuál es el esfuerzo de corte que tengo que tomar en ese nudo, que va a ser el B de la columna por de acá H sobre JD menos 1. Y por ejemplo, para tener una idea de lo que nos da esto, para que tener una idea de lo que nos da esto, fíjense, supongamos que la altura de un piso sea 3 metros. La altura de un piso 3 metros. Supongamos que tenemos una viga tal que esta distancia JD, es decir, el brazo de palanca de las fuerzas internas, esta distancia, sea 0,8 metros. Es decir, que la relación entre H y JD es 3,8. Lo ponemos en la fórmula que encontramos recién. Bueno, el B sub J, el esfuerzo de corte que tengo que transmitir en el nudo, es 3 veces el esfuerzo de corte que tengo que tomar en la columna. Es decir, que muchas veces el esfuerzo de corte en el nudo, que termina siendo igual a esta expresión que está acá, puede ser determinante para las dimensiones de la columna. Después vamos a ver contra qué lo calculo, pero el esfuerzo de corte en el nudo es grande porque en esta pequeña distancia yo tengo que pasar de tracciones de un lado a tracciones del otro y naturalmente eso es un esfuerzo grande y eso es lo que tengo que transmitir en el nudo, que finalmente responde a esta fórmula que está acá, donde es la suma de la armadura traccionada y comprimida por la tensión de fluencia real y esta relación entre el brazo de palanca de las fuerzas internas y la altura del entrepiso. Eso es un nudo interno. ¿Qué pasa en un nudo externo? Bueno, un nudo externo no tengo nada de este lado, pero tengo que transmitir la tracción que tengo acá y del otro lado tengo la compresión que está ahí y el B sub J que tengo que transmitir entonces es este valor de fuerza de tracción, la armadura superior por la tensión de fluencia real, menos el esfuerzo de corte en la columna. Y el esfuerzo de corte de la columna en una columna externa es directamente el momento en la viga dividido la altura del entrepiso y entonces resulta esta expresión que está acá. Por lo tanto, B sub J es parecida a la anterior, solamente que necesito, en vez de tener que transmitir lo que le ocurre a la armadura, los centímetros cuadrados de la armadura inferior y superior por la tensión de fluencia, es solo lo de la armadura superior. Es decir, el esfuerzo de corte en el nudo exterior va a ser menor que en un nudo interno. Bueno, entonces vamos a ver ahora contra qué verifico estos esfuerzos. Acá hay les voy mostrando cómo se arman esto, ¿no? Confinamiento de un nudo exterior, voy a tener que seguir la armadura ahí y además estas barras las tengo que anclar. Bueno, ya vamos a ver un poco de eso. Bueno, ahora vamos a ver contra qué verificamos ese corte que acabo de calcular. Es decir, en lo que hice recién tengo armaduras arriba y abajo, y tengo que transmitir esfuerzos de corte en una zona de nudo que es eso que está ahí. Está marcado en azul en ese diagramita, que después en planta yo tengo que transmitir lo que le ocurre a la viga de un lado y lo que le ocurre a la viga de otro, y tengo que transferirlo en esta zona que es el nudo de la columna. Entonces, ¿cuál es el área efectiva? ¿Cuál es el área efectiva en el cual yo puedo transmitir los esfuerzos de corte que necesito para pasar de momentos positivos a negativos cuando me voy de una viga a la izquierda a una viga
a la derecha. Entonces, el área efectiva para transmitir el esfuerzo de corte es la altura H, que es la profundidad del nudo, es decir, la altura H es esto, es la profundidad del nudo en el plano paralelo al refuerzo que genera el cortante, esto es lo que estoy llamando H, esa profundidad, es decir, eso es el ancho de la columna, ¿no es cierto? Bueno, ese es el valor de H, y entonces lo que me falta saber es cuánto es el ancho B de este nudo, ¿no es cierto? Bueno, así que básicamente ahí lo que se supone es que yo puedo considerar acá que los esfuerzos van a 45 grados y se manejan a 45 grados, pero no pueden superar eh, el, el valor de H. Pueden ir a 45 grados, va aumentando para acá, pero no puede aumentar más que esta distancia H total. Entonces, el ancho que voy a considerar para calcular los esfuerzos cortantes que puedo tomar en el nudo va a ser el ancho de la viga, que es B, este B que está acá, más H, que es moverme a 45 grados en, en esta dirección y en esta dirección. Entonces me voy a 45 grados, acá me voy a haber movido H sobre 2 y H sobre 2, el total es H. Pero naturalmente no me puedo pasar de el ancho de la columna. Es decir, si yo vengo para acá, acá no tengo material, así que eso no lo puedo considerar, así que lo que puedo considerar es un valor máximo de X, que es la zona hasta donde llega la columna. Más allá de eso, no puedo ir, ¿no es cierto? Es decir, este pedacito que está ahí es el X que estoy considerando para un lado y para otro. Bueno, ese es el ancho B sub J. Así que con el ancho B sub J y H es el área en azul, que es la zona donde yo voy a tener tensiones de corte, voy a suponer tensiones de corte para tomar estos esfuerzos de corte que estaban acá. Bueno, entonces, ¿cómo resiste al corte ese nudo? Bueno, hay dos mecanismos que existen para tomar el esfuerzo cortante en un nudo. Por un lado, tengo lo que sería un mecanismo de biela, que está acá, es decir, tengo esfuerzo de compresión acá y acá, y esfuerzo de compresión acá y acá, y acá, entonces, en ese nudo, tengo una biela trabajando como se indica ahí. O la otra forma que lo puedo pensar es un mecanismo de reticulado, es decir, que los esfuerzos tangenciales, puedo considerar como esfuerzos tangenciales, que son los que están trabajando en la adherencia de estas barras que pasan de comprimidas a traccionadas. Cada una de estas barras está traccionada de este lado y comprimida del otro, y por lo tanto tengo que ir transfiriendo esfuerzos a lo largo de la barra. Entonces ahora puedo distribuir esos esfuerzos en forma continua en la zona del nudo. Entonces, este sistema trabaja con biela diagonal y tensor, es decir, tengo que poner tensor acá y tensor acá para tomar esta biela diagonal, y este comportamiento lo puedo trabajar con estribos cruzando todas esas pequeñas diagonales que se me forman en el nudo. Tengo que poner tanto en la dirección horizontal como en la dirección vertical. Si con ese reticulado con estribos lo podría tomar. Bueno, entonces no es concluyente cómo se comporta en la realidad porque depende del confinamiento que tenga, que se comporte más parecido a esto o más parecido a eso que está ahí.
ambos mecanismos trabajan en la resistencia, en la resistencia de ese nudo. Entonces, la resistencia de un nudo interior, básicamente cuando hago los ensayos me muestra esto. Si yo calculo la tensión de corte que puede tomar un nudo hasta la falla, acá están estos cuadraditos y triangulitos que están acá, son las fallas del nudo para distintos valores de las tensiones de corte y para distintos valores del refuerzo transversal. Se encuentra lo siguiente: si en un nudo sin armar, yo puedo tomar, sin armar inclusive, yo puedo tomar 0,8 de la raíz de F'C, porque funciona con este mecanismo. Si yo lo armo, puede tomar un poco más, pero en general no varía mucho con la cantidad de armadura que pongo a partir de un cierto valor y alcanza valores de 1,3 de la raíz de F'C. En las, básicamente cuando hacen ensayo de falla de nudos, que son todos estos puntitos que están acá, sí encuentran una relación con la resistencia del hormigón, que tiene las típicas relaciones con la raíz cuadrada de F'C, que son estas que están acá. Entonces, el criterio de diseño, y después vamos a ver cómo verificamos, es que las columnas y los nudos se comporten elásticos y que las vigas entren en fluencia. Es decir, toda la fluencia la quiero fuera del nudo y fuera de la columna. También lo que encontramos es que a partir de este valor, acá está influyendo la cantidad de estribos que puse, pero a partir de 0,4 no hay mayor influencia del aumento de estribos. Es decir, me ayudan los estribos hasta el 0,4% de esa armadura de estribos. Y finalmente la conclusión, que es muy importante porque es muy práctica, es que es necesario y suficiente para que funcione correctamente ese nudo, continuar la armadura de confinamiento de la columna en el nudo. Es decir, yo tengo que poner una armadura de confinamiento en la columna y lo que tengo que hacer es continuarla en el nudo. Es decir, si yo vengo con esta armadura de confinamiento y yo la continúo en el nudo, ese nudo se va a comportar correctamente y no va a necesitar armadura adicional para sostener los esfuerzos que ahora vamos a ver cuáles son. En un nudo exterior, entonces básicamente es esto: en el nudo hay que continuar la armadura transversal de la columna. En un nudo interior, cuando hago estas ecuaciones, lo que era 1,3 de raíz F'C en un nudo interior, en un nudo exterior es 1 de F'C, el valor correspondiente a la falla, ¿no? Acá tenemos esto que está acá, es el 1,3 de la raíz de F'C, y esto que está acá es más o menos 1 de la raíz de F'C. Esos son los valores experimentales que encontraron de comportamiento de los nudos con esta armadura mínima de estribos que es 0,4%. Por lo tanto, poniendo todo esto en una forma de trabajarlo, se llega a los siguientes valores. Resistencia nominal del nudo al cortante. Bueno, depende de que yo tenga el confinamiento con las vigas, como está indicado acá. Y depende que sea nudos internos o nudos externos. Entonces, los valores 1,7, 1,3, 1 y 0,7 que están acá son los que aparecen multiplicando a la raíz de F'C por el área del nudo que yo considero que es A sub j. Entonces, la raíz de F'C por E sub j es el área que voy a calcular, y este 1,7, 1,3, 1 responde a todos estos casos. Más confinamiento tenga por vigas, más es el esfuerzo de corte que voy a poder tomar. A medida que voy reduciendo ese confinamiento por vigas en los costados, estos valores van a ir reduciéndose 1,3, 1,1, 1,0, y este es el peor, una columna de esquina con
0,7, que es lo que está ahí. Entonces, en definitiva, los valores del esfuerzo de corte último que puedo tomar en un nudo van a estar dados por estos valores, 1,7, 1,3 o 1, de la raíz de F'C, esto en megapascales, por el área A sub J, que el área A sub J ya la vimos, ¿no es cierto? Era esto que estaba acá, que es básicamente la profundidad del nudo H, es decir, la dimensión de la columna en esa dimensión, en la dirección de las barras, por B sub J, que es el ancho en la otra dirección de la columna, más algo que puedo sumar adicional si tengo material que me rodea, digamos. Bueno, conclusión, esa es la verificación que tengo que hacer. Pero tengo que hacer una verificación adicional, que es la siguiente. Yo tengo acá esta barra. De un lado la estoy traccionando con la tensión de fluencia real. Del otro lado la estoy empujando con una tensión Fs que dependerá de lo que esté ocurriendo con el momento, con el esfuerzo, esas barras, la compresión de esas barras, a qué valor tendrá, pero va a estar cerca de la tensión de fluencia. Quiere decir que yo tengo esta barra que la tracciono de un lado y la comprimo del otro, y yo tengo que evitar que en esta distancia esa barra deslice. No puede deslizar, si desliza ya no toma momento. Entonces, de ensayos que hicieron para distintos valores de la dimensión de la columna, que es donde se produce esa transferencia, y el diámetro de la barra de la viga, para distintos valores de esa relación encontraron este comportamiento. A medida que yo voy haciendo más chica esa relación, es decir, a medida que el ancho de la columna disminuye en relación al diámetro de la barra, un diagrama que más o menos esto es, el ideal sería esto, ¿no? Del ciclo de histéresis. A medida que yo voy haciendo cada vez más chica la columna, la barra que está acá desliza en ese nudo y entonces se va produciendo este efecto que se llama pinching, es decir, ese estrangulamiento del diagrama de disipación de energía. ¿Y eso qué significa? Que lo que tenía que ser así, ahora toda esta energía que está acá no la logro disipar correctamente porque la barra en vez de entrar en fluencia desliza. Así que eso implica que los reglamentos van a tener un límite al valor de la dimensión de la columna para evitar el deslizamiento en el nudo. Y el límite que establecen es que tiene que ser 20 veces el diámetro de la barra, la columna tiene una dimensión mayor que el 20 veces el diámetro de la barra y tiene que ser mayor que por lo menos la mitad de la altura de la viga. Si tengo una viga de 1 metro, por lo menos tengo que tener 50 centímetros de tamaño de la columna. Pero fíjense que, por ejemplo, con barras del 25, que son habituales en vigas en zona sísmica, la columna 20 por 25 tiene que tener 50 centímetros. Es decir, solo para evitar el deslizamiento de la barra en el nudo, yo tengo que tener una columna como mínimo de 50 centímetros. Es decir, que en zona sísmica no van a tener columnitas. Si no, no la van a poder asegurar este comportamiento. Para que no deslice una barra en el nudo, la dimensión mínima de la columna, si uso barra del 25, va a tener que ser 50 centímetros. Bueno, cuando llegan a... Esto es una columna interna. ¿Qué pasa en una columna externa? Bueno, en una columna externa yo tengo que anclar ahora esta tensión de fluencia real por la armadura que tengo en la parte superior y en la parte inferior. Yo la tengo que anclar. Y entonces las condiciones para anclarlas es que la longitud esta, desde que entra la viga en la columna hasta el borde externo de la barra, tiene que ser 8 veces el diámetro de la viga, mayor que 8 veces el diámetro de la armadura de la viga, mayor que 15 centímetros, o satisfacer esta fórmula que tiene que ver con la capacidad de transmitir esfuerzos para anclar esa
esa barra que está relacionada con el diámetro de la barra, la tensión de fluencia del acero y la tensión característica del hormigón. Para tener una idea, con una tensión de acero de 420 megapascales, otra vez con unas barras de 25 milímetros de diámetro, y con un hormigón de 21 megapascales, yo necesito 43 centímetros. Entonces, sumando a estos 43 centímetros, el recubrimiento, el diámetro de los estribos y la dimensión de la barra de la columna, porque la barra de la viga hace esto. Vengo por acá y llega acá. Entonces tengo el recubrimiento, el estribo y la barra de la columna, y recién ahí tengo la viga, desde donde la armadura de la viga, donde cuento ese LDH. Conclusión, otra vez 50 centímetros. Es decir, la columna externa también va a tener que tener 50 centímetros, porque si no, no la voy a poder anclar las barras, el extremo de esa columna. Por otro lado, también en una columna tengo un diagrama de momentos cruzados, ¿no es así? Así que como tengo un diagrama de momentos cruzados, también en esta columna que está acá, yo voy a tener fuertes tensiones de adherencia, porque yo tengo de un lado que está traccionado, del otro lado que está comprimido, y por lo tanto tengo esfuerzos de adherencia todo a lo largo de esas barras de columna. Entonces, ensayos muestran esto, muestran esta tendencia al splitting, debido a las tensiones de adherencia que se generan en la columna, especialmente si tengo fuertes momentos en esa columna. Entonces, para evitar esa falla de adherencia en las columnas, existen un diámetro mínimo, un diámetro máximo que yo puedo considerar. Entonces, acá aparecen las longitudes de anclaje. Para barras menores que 20 milímetros tienen esta fórmula, para barras mayores que 20 tiene esta otra fórmula, y quiere decir que para 420 megapascales de tensión de fluencia y 28 megapascales de tensión característica del hormigón, si el diámetro de las barras longitudinales en la columna es menor que 20, yo necesito anclar con 38 veces el diámetro de la barra, y si es mayor que 20, que en general es mayor que 20, voy a tener 47 veces el diámetro de la barra para anclarla. Entonces, si yo tengo una luz, una altura útil de 3 metros, pero la luz entre fondo de viga y tope de viga, tengo que descontar la altura de la viga. Supongamos 1 metro, tengo una luz libre de 2 metros. Entonces, la condición que tiene el reglamento para evitar esta falla por adherencia en las columnas es que la altura libre dividido 2, la altura libre de la columna dividido 2, tiene que ser mayor que 1,25 de la longitud de anclaje de la barra. Entonces, para barras de 20 milímetros, esta condición es que finalmente, en este caso, 2 metros dividido 2, 100 centímetros, entonces me dan estas dos condiciones que están acá. Quiere decir que para barras mayores de 20, el diámetro, el diámetro máximo es 17 milímetros, y el cálculo hecho con barras menores que 20 me da 21 milímetros. Quiere decir que el diámetro máximo de las barras en la columna, si yo quiero evitar la falla por adherencia en la columna, es 20 milímetros, que es una columna, es un diámetro chico en general cuando los momentos son grandes. Y si quiero poner phi del 25, la única cosa que puedo hacer si quiero poner phi del 25 es aumentar F'C. A este lo hice con 28 megapascales. Tendré que poner una mayor calidad del hormigón para asegurar la tensión de adherencia en la columna, y si no, tengo que usar barras más finas. ¿Se entendió esto? Sí, sí.
Perfecto. Bueno, fíjense que cuando andamos un poco en las condiciones que tiene el reglamento sísmico, empiezan a aparecer un montón de restricciones que generalmente no estamos acostumbrados y que hace que tengamos que trabajar con columnas más grandes, eh, tener cuidado con los diámetros de las barras, etc. Porque si no, no podemos hacer funcionar correctamente esto. Bueno, lo que viene ahora es eh, diseñar. Diseñaron su pórtico con el método que vimos, así, usando el Malcat, más o menos a mano, diseñaron todo, pusieron la armadura. Yo quiero saber ahora cuál es el esfuerzo los esfuerzos que hacen eh, que la estructura en total entre en fluencia. Entonces, para hacer eso, nosotros vamos a suponer que efectivamente logramos que el mecanismo de fluencia sea el que asumimos. Es decir, momentos de fluencia en las bases de las columnas y momentos de fluencia en todas las vigas que están ahí. Entonces, para saber cuál es, lo que quiero calcular ahora es cuál es el esfuerzo de corte en la base eh, para ese mecanismo de fluencia. Entonces, para calcular el esfuerzo de corte en la base para ese mecanismo de fluencia, yo tengo que suponer una distribución de fuerzas en la altura. Entonces, yo voy a suponer un desplazamiento en la estructura correspondiente a un pórtico. Es un desplazamiento parabólico. Quiere decir que si yo tengo W asterisco acá arriba y puedo considerar el primer modo de vibración como aproximadamente la distribución de fuerzas en ese pórtico, entonces los desplazamientos a cualquier nivel XY, yo los puedo calcular multiplicando W asterisco por el valor del desplazamiento correspondiente al primer modo en ese nivel. Es decir, en términos vectoriales puedo escribir eso que está ahí. Y las fuerzas elásticas equivalentes, si está funcionando de acuerdo al primer modo, también la puedo escribir como una distribución de fuerzas que sigue las fuerzas del primer modo de vibración. Eso lo vimos cuando vimos dinámica. Así que supongamos que este fuera el primer modo de vibración. Yo ahora voy a calcular el esfuerzo de corte en la base que corresponde el esfuerzo de corte en la base que corresponde a ese mecanismo. ¿Qué uso? El teorema de desplazamientos virtuales, que vale teorema de los desplazamientos virtuales, que vale para cualquier comportamiento del material. Así que no hay nada me impide a usarlo para este comportamiento de influencia. Entonces, el trabajo de las fuerzas exteriores, la variación del trabajo, va a ser, voy a suponer, este desplazamiento virtual, que es muy fácil porque esto es un mecanismo ahora. Así que si es un mecanismo, tengo todas esas rótulas que están ahí y yo puedo calcular si doy una variación de tita acá abajo, que también será la misma variación de tita en todas las vigas, puedo calcular el desplazamiento virtual de ese pórtico. Cada fuerza FI, a cada nivel FI, va a estar trabajando en un desplazamiento que va a ser XI por la variación de tita. Así que el esfuerzo de corte en ese mecanismo será la sumatoria de todas las fuerzas FI que están trabajando ahí, y todas las fuerzas FI las puedo calcular entonces como F asterisco multiplicado por las componentes del modo de vibración, así que tendré que sumar acá las componentes del modo de vibración. Por lo tanto, yo puedo escribir acá esta ecuación reemplazando FI por F asterisco por el modo, y de acá puedo despejar F asterisco finalmente igualando bueno, voy a igualar estas dos usando, usando la relación entre F asterisco y B mecanismo. F asterisco lo reemplazo por B mecanismo dividido la sumatoria del modo, y finalmente tengo esta expresión de acá. De acá puedo despejar F asterisco en función del corte en que el corte para el cual esa estructura se convierte en un mecanismo, y por lo tanto puedo calcular finalmente el trabajo de las fuerzas exteriores reemplazando
F asterisco que está ahí, reemplazándolo por el esfuerzo de corte en la base para el comportamiento como un mecanismo, y el variación del trabajo de las fuerzas exteriores me queda esa ecuación que está ahí. Energía interna de formación. Energía interna de formación va a ser todos los pórticos que yo ya he puesto, NP es el número de pórticos, y después toda la energía que está disipando, la energía de formación que aparece en las rótulas plásticas de las vigas, es decir, todo el número de vigas de cada pórtico más la sumatoria de las rótulas plásticas positivas y negativas, cada una de ellas girando variación de tita, y lo único es que a estas le tengo que sumar las energía de deformación en las bases de las columnas, que va a ser esta sumatoria de los momentos en las bases por la variación de tita. Igualo la variación de energía interna de deformación a la variación del trabajo de las fuerzas exteriores, y de acá puedo sacar la fórmula que ustedes van a usar cuando hagan sus ejemplos, de cuál es el esfuerzo de corte en la base que convierte esa estructura en un mecanismo, porque de esa manera van a poder estimar la sobreresistencia. Ustedes van a haber diseñado para un esfuerzo de corte en la base y van a obtener un esfuerzo de corte mayor cuando esa estructura se convierta en un mecanismo, porque pusieron un poco más de armadura, porque pusieron armadura mínima, por una serie de factores, eso va a ser un poquito más grande y responde a esta ecuación que está acá. Es decir, esto, fíjense que depende de la forma del primer modo de vibración, nada más que de eso. Y después acá tienen fluencia de vigas y fluencia en la base de las columnas. Con eso ustedes tienen cuál es el valor que convierte esa estructura en un mecanismo. Bueno, y después ustedes van a tener un marker, que yo quiero que vean, y cambien datos para ver cómo funciona. Acá tienen un ejemplo de diseño para un valor muy grande de 150 centímetros por segundo de pseudo velocidad. Es mayor que el reglamento nuestro, que debe ser más o menos 100 centímetros por segundo. Bueno, de San Juan, digo, San Juan y Mendoza. Bueno, con estos valores que están acá, está el diseño de este pórtico. Entonces, el diseño preliminar se hace por rigidez, como ustedes ya vieron, y la idea es que la distorsión, para evitar roturas de paredes, no supere el 2%. Con eso ustedes sacan cuál es el periodo máximo que puede tener la estructura para que eso ocurra. En este caso me da 1,2 segundos, y después tiene que calcular la rigidez para alcanzar esos valores. Lo primero que se hace es estimar la dimensión de la columna para tomar básicamente las cargas gravitatorias, poniendo 100 megapascales, 10 megapascales, por ejemplo, de tensión promedio. Eso me da una columna de 75 centímetros. Después, para alcanzar ese 1,2 segundos, sale cuál debería ser la altura de la viga, que da más o menos 1 metro. Así que tengo columna de 75 centímetros, viga de 1 metro de altura y 60 centímetros de ancho. La viga es un poquito menos ancha que la columna, pero tiene restricción para el nudo. Y de acá podemos calcular la distorsión y podemos calcular el desplazamiento máximo elástico. Hasta ahí todo es elástico. Ahora voy a diseñar la armadura de flexión de las vigas por resistencia. Entonces acá voy a suponer que voy a diseñar un pórtico con conductividad completa. Entonces, si ustedes van a lo que yo les mostré en clases pasadas, un pórtico de hormigón armado con conductividad completa pueden tener un factor de reducción de las acciones de 7. Entonces, nosotros tenemos la distorsión de cada entrepiso, y yo las fuerzas, y esas serían las fuerzas elásticas, yo las voy a reducir por R, es decir, las voy a reducir por 7, quiere decir que voy a calcular elásticamente con estas distorsiones, que son las reales que voy a tener, estas son las distorsiones reales, pero para calcular las fuerzas elásticas las divido por R. Entonces esas distorsiones reales las divido por R, y con eso voy a calcular las acciones sobre la estructura. Con esos desplazamientos que son los reales dividido R, yo puedo calcular, usando el sistema de subestructuras que había tenido acá, voy a calcular los momentos en las vigas, que son estos, a la izquierda y a la derecha, lado A,
en tramo A y tramo B, y con eso yo puedo calcular la parte de sismo, la parte gravitatoria, hacer las combinaciones de carga que habían visto, calcular la armadura mínima, y puedo calcular la armadura superior y la armadura inferior que voy a poner en cada uno de los pisos que tengo acá. Pisos inferiores, pisos superiores. Empiezo con la armadura mínima en todos estos pisos, que es el 3 por 1000, después va creciendo hasta llegar al 8 por 1000, 7 por 1000, que son valores admisibles. Con estas ecuaciones calculo el número de barras, y esto me da el número de barras habiendo elegido un diámetro, phi sub b, que no lo veo por acá. ¿Dónde lo puse? El diámetro de las vigas, el diámetro de las barras de la viga debe ser 20, se me ocurre algo así. Probablemente sea 20. Bueno, con ese diámetro elegido, que no lo veo por acá, pero creo que son 20 milímetros, calculan la cantidad de barras que necesita la viga, en esa viga de 60 por un metro, ¿no? Que necesita esa viga. Y después, considerando que la tensión de fluencia real es mayor que la, que la nominal, es decir, multiplicando por 1,25 y considerando las barras reales que puse, fíjense que la relación entre los momentos probables en fluencia y los momentos probables de fluencia y los momentos con que empezaron el diseño son estos valores que están acá. En los pisos inferiores hay un 40-50% de aumento del momento de fluencia real respecto del que yo tenía como valor de cálculo, y en los pisos superiores es mucho más grande porque tengo que poner armadura mínima, y entonces tengo mucho mayor que lo que se esperaba por diseño. A partir de ahí empiezo todo el cálculo por capacidad, es decir, equilibrios para calcular los esfuerzos de corte, como está indicado acá, corte en las vigas, el esfuerzo de corte en cada uno de los vanos, y con eso hago un diseño con 3 barras, 3 ramas para los estribos, calculo, dadas las cantidades de centímetros cuadrados que necesito. Este marca usted lo tiene para que vean un poco cómo sería si varían algunas cosas. Calcula la separación entre estribos y el diámetro de estribos, que en este caso yo elegí 10 milímetros en todos los casos, 3 ramas, y da esta separación entre estribos en las vigas. Después, elegir el diámetro de barras de las barras longitudinales de las columnas, usando el equilibrio para calcular los momentos en las columnas, más el 1,2 que está ahí para evitar para que las rótulas plásticas se formen en las columnas y no en las vigas, y con eso calculamos los momentos en las columnas interiores y en las columnas exteriores. Fíjense que los momentos en la columna interior, porque van 2 vigas a una columna interior, son mayores que los momentos en las columnas exteriores. Y después, sumando esfuerzo de corte y carga gravitatoria, tenemos el esfuerzo normal en las columnas exteriores y en las columnas interiores. Como vemos acá, estas son las columnas externas, donde hay columnas traccionadas, las columnas externas, y estas son las columnas internas que están todas comprimidas. Este sería el diagrama de interacción. Esfuerzo normal, momento flector. Entonces ahora, para estos, que son todos los estados de carga, tengo que, usando los diagramitas simplificados triangulares, que son estas ecuaciones, tengo que calcular la armadura total de esas columnas para fuerzas en una dirección y fuerzas en la otra. Estas son las columnas externas. Las columnas externas, cuando está muy comprimida, a pesar del momento, y el momento es
es más bajo en las columnas externas, entonces hay todas estas para esfuerzos en una dirección prácticamente requiere muy poquita armadura, pero para el esfuerzo en la otra dirección, que es la que tracciona, las columnas exteriores son las que más armadura necesitan. Necesitan todavía más armadura que las columnas interiores que tienen momentos mayores, por lo menos en este caso, ¿no? Así que con esto sacan la cantidad de armadura necesaria en las columnas exteriores, crece hacia abajo en rojo y las columnas interiores en azul. Y esta es la cantidad de armadura que necesitan, habiendo elegido el diámetro de las barras de la columna, que yo creo que debe ser 25 en este caso. No sé si sí, 25 milímetros es el diámetro de las barras de la columna. Y con estas fórmulas que están acá, que están hechas para que me dé números redondos y además pares de A4, porque es la forma que tengo que armar, me da esta cantidad de barras en las columnas. Así que ya armé la armadura longitudinal de las columnas. Ahora, con la armadura de las columnas y de las vigas, voy a calcular el esfuerzo de corte en las columnas. Para el esfuerzo de corte en todos los pisos, menos en el primero, me basta con lo que pasa en las vigas y de esa manera saco los esfuerzos de corte fácilmente que están acá. Para el primer piso tengo que calcular este momento que está acá, el momento en la base de la columna, que es lo que está hecho acá abajo. Son los dos momentos en las columnas externas para fuerzas actuando en una dirección y fuerzas actuando en la otra. Fíjense que la carga interna, la columna interior, prácticamente los dos momentos son muy parecidos, pero para la columna externa, el momento para las fuerzas horizontales en una dirección o en otra cambia mucho, porque en un caso está más comprimida y en otro está más traccionada, y por eso esos son cambios importantes. Y con esto sacamos el esfuerzo de corte que se espera en el primer piso en esas columnas. En la columna externa, para la fuerza actuando en una dirección y en la otra, y para la columna interna, actuando en una dirección y en la otra. En definitiva, me da todo este diagrama de esfuerzos de corte en la columna, y me da eso que está ahí. Por otro lado, esta es la tensión tangencial que yo puedo tomar con el hormigón, que depende del esfuerzo axial que tenga, etcétera, y yo puedo entonces ver cuál es la máxima tensión tangencial que puedo tomar con el hormigón y la máxima fuerza tangencial para evitar la rotura de viera comprimida, porque por más armadura que ponga, yo no puedo pasar de ese valor. Bueno, finalmente puedo calcular cuánto vale la demanda y la resistencia el valor de la resistencia que tengo en todos los pisos de esfuerzo de corte, que es esto que está acá. En rojo es las columnas externas, en azul las columnas internas, y en negro la resistencia con este, la armadura horizontal que voy a poner en las columnas, que básicamente la armadura horizontal que pongo está condicionada por las condiciones de confinamiento. Bueno, entonces, acá me aparece finalmente sección de acero necesaria tengo una armadura mínima de corte y una sección de acero necesaria para tomar los esfuerzos de corte que me da estas tensiones, estas armaduras que requiero para el corte que están acá. Estas son las columnas externas y estas son las columnas internas, entre la planta baja que está acá arriba y el piso N que está acá abajo. Entonces, estos son los valores. La más grande de todas las armaduras de corte la necesito en la columna externa en la planta baja. Ahora, eso es para tomar el corte, pero por otro lado necesito una armadura transversal de confinamiento de la columna. Entonces tengo armadura de confinamiento para suplementar la pérdida de resistencia axial cuando salta el recubrimiento, me da esto. Armadura de confinamiento para asegurar la deformación última del hormigón, me da esto, manda. Y necesito colocar barras
para restringir contra el pandeo en algunos casos. Y finalmente tengo que asegurar esa armadura adicional para estos casos cuando me paso de 0,3, que son los casos en las columnas externas cuando tengo compresión dominante. En esos casos yo además tengo que asegurar una cantidad adicional de armadura, que es esta que está indicada acá. Finalmente, esta es la armadura que necesito en las columnas externas, en las columnas internas, y esto que está acá es la adicional para esta otra condición, para estas columnas que son las columnas muy, muy cargadas, que resulta mandatorio en uno de los casos. Finalmente, entonces, considerando todas las condiciones que aparecen acá, podemos sacar finalmente cuánto es la armadura transversal que se requiere en la columna interna, la columna externa primero y la columna interna después, y con eso surge la cantidad de estribos que tenemos que poner. Entonces acá aparece el número de ramas de los estribos, además para controlar el pandeo de las barras, y vamos desde 7 hasta 4 o 5 en la columna interna, ramas de estribo para controlar el pandeo de las barras. Bueno, después la máxima separación vertical para asegurar la cuantía que necesitamos de estribos, 15, 14 centímetros de separación en vertical. Estamos poniendo barras de 12 milímetros para los estribos, son barras de 12 para los estribos. Bueno, y acá aparecen la cantidad final que necesito de armaduras de estribos de 12 milímetros, rama de estribos y separación de estribos en vertical. Y finalmente, hasta ahí dimensionamos vigas, columnas, y ahora faltan nudos. Entonces, los nudos vamos a usar estas fórmulas que están acá, que son las que necesito de la acción sobre el nudo. Ese es el esfuerzo de corte del nudo que tengo que transferir. Acá están las dimensiones que puedo usar para tomar el área, para calcular el área de las tensiones tangenciales, que son estos áreas que están acá, y por lo tanto me aparecen, dado este esfuerzo de corte, estas tensiones tangenciales son las que tengo que transmitir en los nudos externos, y estas tensiones tangenciales son las que tengo que transmitir en los nudos internos. Es mucho más grande la tensión tangencial en el nudo interno. Después tengo, esa es la tensión tangencial, la demanda, que tengo como resistencia, la resistencia al corte, que depende de la raíz de F'C y de la condición de restricción que le den las vigas que llegan. Entonces, en el caso A tengo 1 y en el caso B ese valor es 1,3. En el último piso, esos dos valores son 0,7 y 1. Es el grado de confinamiento que le dan las vigas que llegan a esa columna. Bueno, con esos valores se obtienen los valores de resistencias nominales, y comparando las resistencias, la solicitación con las resistencias nominales, en todos los casos, en este caso estamos bien, y también para las columnas externas y para las columnas internas, esto es lo que da. En todos los casos estamos dentro de lo admisible. Para evitar el deslizamiento de la armadura, eran 20 milímetros efectivamente el diámetro de la armadura de la viga, necesitamos 50 centímetros en las columnas externas. En las columnas internas necesitamos 50 centímetros y en las columnas externas vamos a necesitar 34, así que también estamos bien. Y bueno, el último paso, que después probablemente les pida cuando hagan el ejemplo final, el ejercicio para probar la materia, es dibujar cómo sería la columna real, ¿no? Cómo queda armado eso, porque está muy bien lo que escribimos acá en el marca, pero hay que poder armarlo después. Y finalmente, algo que van a hacer con Agustín, bueno, ¿y cómo se comporta en la realidad eso que diseñé? Es decir, en este caso, está muy bien, el diseño terminó, en realidad están satisfechas todas las condiciones
muchísimas condiciones que tiene el reglamento, pero todavía no sabemos cómo se va a comportar. Para ver cómo se va a comportar hay que hacer un ensayo virtual, dinámico, para distintos terremotos de esa estructura, cuando es una estructura importante, y ese será el resultado final de si la estructura es apta o no. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien. No. Si no tienen preguntas, vamos a hacer lo último que nos falta para pórticos, que es, ¿qué hago con los elementos que tengo para tomar cargas gravitatorias, pero que no forman parte del sistema sismorresistente a cargas horizontales? Es lo que se llama gravity framing. Es decir, por ejemplo, yo puedo tomar las cargas horizontales con estos pórticos, pero después tengo todas estas columnas que están acá. ¿Qué hago con esas columnas? O puedo tomar las cargas horizontales con estos tabiques, pero ¿qué hago con las columnas que están en todo alrededor? O puedo poner estas tabiques que están acá, pero después tengo una serie de columnas que también tengo que ver qué hago. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cuáles son los principios de diseño para los elementos que no participan del sistema sismoresistente, los que no calculé con el MATCAD que vieron recién. Básicamente, el principio es fácil de entender. Lo que tengo que hacer con toda esa parte de columnas, de sistemas que toman las cargas gravitatorias, es que tienen que acompañar el desplazamiento de la estructura principal sin romperse. Es decir, yo tomo las cargas horizontales con una serie de sistemas sismorresistentes a cargas horizontales, pero el resto de los sistemas que tenga esa estructura, el resto de los elementos que tiene la estructura, tienen que poder acompañar los desplazamientos manteniendo su capacidad de tomar cargas gravitatorias. Entonces, todo lo demás debe acompañar la deformación sin romperse. Entonces, tengo que controlar la demanda de deformación de esos elementos. Entonces, bueno, si tengo edificios de baja altura con tabiques rígidos, bueno, edificios de baja altura con tabiques rígidos, los niveles de distorsión son bajos, en general, cero problema. Prácticamente se va a mover muy poco, la columna que esté acompañando esos tabiques no le va a pasar nada. Si son edificios de baja altura, pero lo estoy tomando con pórticos, yo puedo tener distorsiones mayores, o si tengo edificios de tabique de gran altura, puedo tener distorsiones grandes en los pisos superiores. Entonces, una falla de un elemento que no diseñé para tomar cargas horizontales, que tengo que cuidar, es que cuando el edificio se deforma por el sismo, las distorsiones que tenga ese elemento no superen las distorsiones de falla de ese elemento. Entonces, tengo que evitar también todas las interacciones con rampa, con escalera, todo aquello que le impida moverse. Si le impide moverse, voy a tener un efecto hacha y puedo hacer fallar esa estructura secundaria por ese efecto. Entonces, si la deformación es pequeña y no supera el momento nominal o el esfuerzo de corte nominal, no se esperan deformaciones plásticas importantes. Entonces, lo único que tengo que hacer es reforzar las columnas para mantener la capacidad de soportar las cargas gravitatorias. Entonces, lo que hago es reforzar las columnas para mantener la capacidad de soportar carga gravitatoria. Lo que hago es poner una condición sobre los estribos. No quiero que pandee básicamente las armaduras, entonces se ponen estribos con una separación menor que 15 centímetros o 6 veces el diámetro de la armadura longitudinal en toda la altura, no solamente en la zona de rótulas plásticas, porque yo quiero asegurar el comportamiento de la columna para cargas gravitatorias, aunque no forme parte del sistema para tomar cargas horizontales. Y en las vigas, menor que D sobre 2, es decir, que toda fisura de corte la cruce con un estribo. Esas son las condiciones. Ahora, eso siempre que no supere, con los valores de deformación que yo espero, no superar el momento de fluencia o el esfuerzo de corte.
de fluencia de ese elemento. Podría ocurrir que la deformación sea más grande, la deformación de la estructura, y ese elemento entonces, con esa deformación, se supere los valores de fluencia. Entonces, puede ser que yo en esos elementos, aunque no los diseñé para tomar las cargas horizontales, son elementos más chicos, porque al no diseñarlo para tomar cargas horizontales, son elementos más pequeños, pero puede tener rótulas plásticas, y entonces en ese caso, si ocurriera eso, los tengo que detallar igual que si fuera un pórtico sismorresistente. Lo que ocurre es que si yo tengo una viga que no forma parte del sistema sismorresistente, va a tener muy poca armadura superior y muy poca armadura inferior en los extremos, porque no está formando parte del esquema para cargas horizontales, y por lo tanto los requisitos que voy a tener solo resultan del equilibrio con las cargas gravitatorias. Entonces, si bien la tengo que considerar y tengo que considerar el corte debido a la afluencia de los extremos, esos momentos de influencia van a ser chicos, porque yo no puse armadura para tomar cargas horizontales. Por lo tanto, la diseño para controlar una rótula plástica sin que falle, pero eso va a ser mucho más chico que en los elementos que toman cargas horizontales. Y lo mismo pasa en las columnas. Si yo la columna no la diseñé, las vigas que llegan a esa columna, no las diseñé para las cargas horizontales, los momentos de fluencia, MI y MI menos y MI más, los momentos de fluencia de la viga, van a ser chicos. Y por lo tanto, si la fluencia de la viga son chicos, por equilibrio, el esfuerzo de corte y los momentos en las columnas van a ser chicos también cuando se produzca esa acción horizontal. Bueno, y lo demás es simplemente repetición de lo que les dije, cosas que dicen los reglamentos. Bien, ¿alguna pregunta sobre qué hay que hacer con los elementos que acompañan y toman carga gravitatoria sin formar parte de la estructura resistente? No. Bueno, si no tienen preguntas, vamos a descansar 15 minutos y vamos a empezar con tabiques. Entonces, descansamos 15 minutos y volvemos 8:30, son ahora, volvemos 9 menos cuarto. De acuerdo. Vale, ok. Bueno, Nos vemos. perfecto.